En la clase de hoy personalizaremos nuestra interfaz de ArchiCAD. Vamos a cambiar los sistemas de unidades, sistemas de acotación, paletas y herramientas y además describiremos nuestro proyecto configurando los niveles e insertando un DWG externo. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida nuevamente a la clase número 2 de ArchiCAD. Bueno, como ya hemos visto en la introducción, lo primero que vamos a hacer en ArchiCAD es personalizar, maquillar un poquito nuestro área de trabajo. Para eso lo primero que tenemos que hacer es abrir un proyecto nuevo, ya que tenemos este archivo abierto, entonces nos vamos a Archivo, Nuevo, tenemos la opción de utilizar una plantilla, en este caso vamos a utilizar la plantilla que nos viene por defecto y le damos a OK. Le damos a no guardar, ya que no nos interesa este ejemplito que hicimos en la primera clase. Bueno, ahora se nos empieza a abrir un proyecto nuevo y una vez que esté abierto, bueno, vemos que tenemos un proyecto desde cero y una vez que esté abierto lo que nos interesa es un poco personalizar nuestro área de trabajo. Tenemos la barra horizontal superior, como ya vimos en la primera clase, y a mí lo que me gusta sacar es un par de paletas flotantes, un par de herramientas adicionales que me va a ayudar a trabajar de una forma más rápida. Nos vamos a ir a opciones y dentro de opciones nos vamos a ir a preferencias del proyecto. Dentro de preferencias del proyecto pinchamos en unidades de trabajo. Aquí vemos que tenemos una serie de unidades que nosotros podemos cambiar. En unidades de longitud a mí me gusta dejarlo en milímetros y dejarlo en decimales 0. Es una preferencia bastante personal porque me gusta dibujar de una forma un poquito más ajustada. Unidades de superficie lo podemos dejar en metro cuadrado, unidades de volumen pues está por defecto en metro cúbico, los ángulos los podemos dejar en grados decimales, funciona bastante bien. Unidades de plano, milímetros, etc. Esto lo podéis ajustar como vosotros queráis. Le damos a OK y lo que hemos hecho es cambiar el método de trabajo a milímetros, ¿vale? Esto no es la acotación. Pulsamos M para medir y una vez que tenemos la letra pulsada M podemos pinchar en cualquier punto de la pantalla y si nos vamos desplazando por ella, vamos a ver que nos aparece una distancia, 10.000 y pico milímetros. Bueno, pues lo hemos hecho bien. Lo que vamos a hacer es que estamos dibujando en milímetros. Bien, ahora nos vamos a ir a opciones, nos vamos a ir a preferencias del proyecto y en preferencias del proyecto vamos a cambiar las unidades de cálculo y reglas. Igual que antes habíamos cambiado los parámetros, las unidades en las que vamos a trabajar, ahora vamos a cambiar las unidades en las que ArchiCAD nos va a calcular áreas, distancias, etc. En unidades de longitud volvemos a dejar milímetros, con decimales 0, igual que habíamos hecho antes, y el resto de unidades las podemos dejar tal cual está. Le damos a OK y volvemos a nuestro área de trabajo. Bueno, esto sobre todo es para los cálculos que va a realizar ArchiCAD. Vamos a volver a irnos a opciones, y en opciones, en preferencias del proyecto, nos vamos a ir a acotación. Hemos cambiado unidades de trabajo, hemos cambiado unidades de cálculo y ahora unidades de acotación, para medir, o sea, cómo ArchiCAD nos va a medir áreas, nos va a medir distancias, ángulos, etc. No cómo lo va a calcular, sino cómo lo va a medir. Abajo a la derecha vemos que nos aparece metros en la barra horizontal inferior y es lo que tenemos seleccionado ahora mismo, pero nosotros, bueno, le vamos a dar un momentito a cancelar para ver las opciones que tenemos abajo a la derecha. Ya vemos que tenemos metros, milímetros, US Arquitecto, todo esto que nos aparecía en nuestra barra de opciones. Si pinchamos en este iconito de dimensiones, vamos a ir directamente a la misma tabla que estaba en opciones, en preferencias del proyecto y en acotación. Bueno, pues en acotación lo que vamos a hacer es empezar a cambiar una serie de parámetros para ver cómo nosotros queremos acotar. Lo primero es, bueno, pues en cotas lineales, las unidades le vamos a decir que nos las enseñe en milímetros con 0 decimales, igual que hemos hecho anteriormente. En los ángulos, grado decimales, con decimales 0, está muy bien. Cotas radiales las podemos dejar en milímetros también para ser un poco coherente con el sistema de acotación que estamos utilizando. El tipo de cota, a mí esto sí me gusta dejarlo en metros, estos tipos de cotas me gusta dejarlo en metros. Y cuando ya tenemos todo cambiado, vamos a ver, nos cercioramos de que las distancias estén en milímetros. En personalizado, que se nos ha creado por defecto cuando hemos cambiado una serie de parámetros, igual que pasaban las plumillas, nos vamos a ir a guardar como, y en guardar como le vamos a dar a nuestro nombre. Yo en este caso voy a escribir Corbu, le vamos a pinchar OK, ya vemos que nos aparece ahí arriba,
y si le volvemos a dar a OK, vamos a ver cómo se nos ha mostrado abajo a la derecha. Es un nuevo tipo de dimensiones que nosotros hemos creado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una prueba muy rápida con una línea. Vamos a acotar una línea, nos vamos a la izquierda, en documentos nos aparece la herramienta línea, es un elemento de dibujo y para representarla pinchamos una vez con el botón izquierdo del ratón, nos podemos desplazar por la pantalla hasta darle un segundo clic. Cuando le demos clic ya tenemos nuestra línea dibujada en pantalla. Ahora para salir le doy al escape, para salir del comando, y la voy a acotar. Para acotar me voy a documento y la primera opción es herramientas de acotación, con una serie de propiedades arriba, para acotar igual que la línea. Un primer clic, un segundo clic, y para mostrar la acotación, botón derecho y le doy a OK. Y ahora donde yo voy a hacer el tercer clic es donde me va a mostrar esa acotación que nosotros hemos realizado. Bien, si yo ahora le doy zoom, ya sabemos, con la rueda del ratón me aparece 15.783 milímetros. Estamos acotando en milímetros, vemos que nos aparece ese puntito de 15.000, abajo a la derecha está en Corbu y está en milímetros. Si nosotros lo cambiamos a metros, vemos cómo nos cambia un punto por una coma, ahora serían 15,783. Vuelvo a cambiar a Corbu y vemos que me aparece el puntito. Vuelvo a cambiar a metros y me aparece la coma. Lo voy a dejar en Corbu, que es como lo queremos representar. Bueno, esta es la forma de cambiar las distintas opciones de acotación. Por otro lado, tenemos una serie de herramientas, una serie de paletas, que si nos vamos a ventanas, podemos ver que tenemos barras de herramientas, distintas barras de herramientas que están escondidas. Nosotros tenemos sacada solo la herramienta estándar, y luego unas paletas flotantes de visualización que también nos van a ayudar a la hora de trabajar. Entonces vamos a ver cómo podemos personalizar esto. Si nos vamos a la barra de herramientas, yo puedo clicar la opción de visualización 3D. Es una herramienta que a mí me va a ayudar con el 3D, sobre todo a posteriori, no en las primeras clases, pero luego nos va a ayudar. Si pincho donde me aparece la cruz y arrastro, yo puedo dejar la barra de la paleta flotante, la barra de herramientas donde más me interese. La puedo dejar por aquí si va a ser de un carácter temporal, si va a tener un carácter temporal, o si la quiero usar de una forma más permanente, yo la pincharía y la arrastraría hasta dejarla aquí en la parte superior. Entonces la puedo dejar por ahí arriba a la izquierda si la quiero utilizar de una forma más cómoda y la voy a utilizar muchas veces. Entonces, bueno, esto me lo adapto hasta que se me quede más o menos bien. Y ahora la segunda opción que tendríamos que sacar, si nos vamos a ventanas, nos vamos a paletas, y dentro de paletas hay una opción de rehabilitación que es súper importante. Vemos que en la opción de rehabilitación hay tres estados: un estado existente, un estado de rehabilitación y un estado nuevo. De tal forma que si yo tengo objetos en mi área de trabajo y los selecciono, yo le puedo decir en qué estado quiero que se encuentren. Por ejemplo, ahora estaría en estado de demolición, o ahora en estado nuevo, que no se me ve, se me ha dejado de ver porque yo tengo mi estado de rehabilitación en plano existente. Si le doy a nueva construcción, ahora se me vería porque este objeto está en estado nuevo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es describir el proyecto, y para ello lo primero que tenemos que hacer es guardarlo. Bueno, vamos a borrar esto, lo primero, borramos estas líneas y vamos a dejar el estado en plano existente. Nos vamos a ir a Archivo, Guardar como, nos vamos a ir a una carpeta que nosotros queramos y le vamos a dar un nombre, yo en este caso Casa de Blas. Le damos a Guardar y ya tendríamos nuestro proyecto guardado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es irnos a... Vamos a mover un poquito esta paleta ahí a la izquierda y vamos a abrir el navegador del proyecto que ya explicamos en la primera clase. Bien, en el navegador podemos ver cómo nos aparece el nombre de Casa de Blas, es decir, el nombre se nos ha cambiado automáticamente. Y ahora lo que vamos a hacer es darle al botón derecho y nos vamos a ir a la información del proyecto. ¿Para qué? Para empezar a describir el proyecto, es decir, nombre del proyecto, sus detalles, dónde se sitúa, etc. Vemos que nos aparece esta ventana flotante que nosotros podemos maximizar o minimizar y podemos empezar a rellenar una serie de campos. Bueno, yo lo voy a cerrar, voy a minimizar un segundito ArchiCAD y lo que voy a hacer es abrir la ficha técnica, que la vas a tener en materiales descargables correspondiente a esta segunda clase, para ayudarme y completar todos estos campos de la información del proyecto. Bien, la situación del proyecto la tenemos aquí en urbanizaciones Cortijos, bla, bla. Entonces empezamos, nombre del proyecto, Casa de Blas. Descripción del proyecto, bueno, pues en descripción del proyecto podemos poner vivienda unifamiliar, por ejemplo.
Podríamos ir completando con más campos, pero yo me voy a ir directamente hasta dirección del proyecto. Y en la dirección del proyecto vamos a copiar directamente los datos que te he dejado en los materiales descargables. Vamos a copiar todos estos datos. Ahí decimos calle Carril del Pozo 20, etcétera. Vamos a empezar a copiar todos los datos de una forma un poquito rápida. El proyecto se encuentra en Madrid, España. Ok. Bien, ya tenemos todo eso completado. Tenemos muchos más campos que podemos completar. Tenemos detalles de contacto, detalles del edificio, en qué año se construyó. Empresa de contacto, yo puedo escribir Corbu, por ejemplo. Detalles del cliente, podríamos completar nuestro cliente, pero de momento nos valdría. Le damos a OK, ahí hemos visto nuestra ficha técnica, lo cerramos y volvemos a maximizar ArchiCAD. Bien, si nos vamos al navegador nuevamente y le damos a botón derecho, nosotros ahora nos podemos ir a ubicación del proyecto y nos aparece una nueva ventana flotante con la dirección completa y una latitud y una longitud que nosotros podemos ajustar incluso un poquito más con esa dirección que ya sabemos. Además vamos a cambiar la zona horaria y nos vamos a ir a la correspondiente a Madrid, que es donde se sitúa el proyecto. Y una altitud del mar y un norte del proyecto que veremos un poquito más adelante. Pero de momento la altitud y la latitud y longitud sí que podemos cambiarlo y ajustarlo un poquito más para ser más preciso. Con esta dirección que nosotros tenemos la podríamos copiar y nos podríamos ir a Google Maps. Una vez que estamos en Google Maps, pegamos la dirección y ahí nos aparece la casa de Blas en Madrid, Sevilla la Nueva, que es donde vamos a realizar el proyecto. Si le damos a botón derecho, hay una opción que nos da la latitud y la longitud de Google Maps. Puede que ya lo sepas, si no ya sabes, ahí en botón derecho lo tienes. Y nos aparecerían las coordenadas del proyecto de una forma mucho más precisa. Tendríamos la latitud y tendríamos la longitud que nosotros podemos copiar y llevárnoslo a ArchiCAD. Entonces yo le doy a copiar, control C, control V, le doy a pegar y copio la latitud y ahora tendría que hacer exactamente lo mismo con la longitud. Es el segundo de los parámetros, le doy a copiar y le doy a pegar y ya tendría las coordenadas del proyecto perfectamente descritas. Podría hacer lo mismo con la altitud. Hay numerosas páginas web que me dan la altitud de un punto determinado del planeta si yo le meto las coordenadas. Esta, por ejemplo, coordenadasgps.com, le he metido la dirección, le he metido la latitud y la longitud y me dice que la altitud son de 621 metros. Bueno, pues yo me diría ArchiCAD y 621 metros. Con el norte pasaría exactamente igual, lo podemos girar, lo podemos orientar dependiendo de cómo vamos a construir nuestro proyecto, si lo vamos a hacer con el norte orientado hacia arriba o lo vamos a hacer con un ángulo. Normalmente vamos a trabajar en horizontal o en vertical para poder trabajar mejor. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es incluir en una hoja de trabajo nuestro archivo de referencia externo en AutoCAD, un archivo DWG. Nos vamos a ir a mapa del proyecto. Y en el mapa del proyecto vemos que tenemos distintas etiquetas, distintos textos, enlaces. Bueno, nos vamos a ir a una que se llama hojas de trabajo. Si nosotros pinchamos en hojas de trabajo y le damos a botón derecho, nueva hoja de trabajo independiente, y lo que vamos a hacer es crear una nueva hoja de trabajo. Esto es como un bloc de notas donde le podemos cambiar el nombre. Yo le voy a llamar en ID de referencia arriba, le voy a poner, por ejemplo, EA de estado actual, y en nombre pues le voy a llamar casa tradicional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incluir ahora unos planos, le voy a dar a crear para crear una hoja de trabajo. Esto es como un bloc de notas, ¿vale? Es un bloc de notas donde yo puedo dibujar líneas, ahí vemos que puedo dibujar algunas líneas, las puedo borrar, puedo incluir textos, pero lo que no puedo hacer es, si me voy a diseño, todos estos elementos 3D no los puedo incluir, no los puedo incorporar. Es un bloc de notas solo para dibujar o para escribir. Entonces yo me voy a ir ahora a archivo, contenido externo, y en contenido externo puedo colocar un vínculo, un dibujo externo o adjuntar una referencia externa. Ahí es donde vamos a clicar. En ruta de acceso le vamos a dar a buscar para localizar nuestro archivo DWG. Nos vamos a ir a material auxiliar y vamos a clicar en estado actual casa tradicional. Le vamos a dar a abrir y le vamos a dar a asignar. Ahora lo siguiente sería, bueno, nosotros donde pinchemos ahora con el ratón es donde vamos a incluir nuestro archivo DWG. Esto lo tienes en material descargable también correspondiente a la segunda clase. Si parece que no lo encontramos, lo que tenemos que hacer es un zoom extensión. Abajo a la izquierda vemos que hay una lupita, entonces pinchamos en la lupa
y ya tendríamos ahí todas las vistas de la casa tradicional. Una serie de plantas, una serie de secciones y un plano de situación, donde nos aparece también la línea de contorno del nuevo proyecto que vamos a hacer. Es muy importante, nos aparecen las líneas de niveles, ya vemos las plantas de sótano con distintas líneas de secciones, distintas líneas de alzado, ¿no?, que nos van a ayudar a desarrollar nuestro modelo 3D. Y una serie de secciones y de alzados para trabajar con los niveles importantísimos en ArchiCAD. Bueno, simplemente lo que nosotros tenemos es una hoja de trabajo en blanco donde podemos dibujar, donde nos aparece un norte que lo vamos a utilizar para cambiar el norte del proyecto. Si nos vamos al navegador, a mapa de proyecto, en casa de Blas, botón derecho, le damos a ubicación del proyecto y nosotros ahí podríamos cambiar nuestro norte de forma manual. Si pinchamos, vemos que podemos asignar ahí nuestro norte y hacerlo pues como de una forma más o menos parecida, pero si lo queremos ajustar un poquito más, le damos a cancelar y vamos a medir ese ángulo. Para ello nos vamos a documentos, nos vamos a una línea y vamos a dibujar una línea horizontal. Ya sabemos cómo se hace. Y ahora vamos a acotar ese ángulo. Para acotar el ángulo nos vamos a ir a más y dentro de más, herramienta de cota angular. Para acotar un ángulo siempre lo tenemos que hacer mediante vectores. Hacemos un primer clic y vamos a tener que localizar un vector. Ahí abajo a la izquierda nos lo dice, complete el primer vector. Para ello vamos a tener que hacer un segundo clic. Vamos a hacer, un primer clic para el vector, un segundo clic para determinar el vector y lo siguiente sería un segundo vector, por lo tanto primer punto y segundo punto. Y ahora donde pinchemos nos va a dar un ángulo. Ese ángulo es el inverso al de 360 grados. Por lo tanto, bueno, si hacemos la resta, 360 menos ese 122 nos da alrededor de 238 grados. 238 grados es a lo que se sitúa el norte en este plano de situación. Si nos vamos a casa de Blas, botón derecho, nos vamos a ubicación del proyecto y ya le podemos introducir el dato del ángulo, esos 238 grados, para que nos sitúe el norte. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver el tema de los niveles. Los niveles nos quedan perfectamente definidos en este archivo que nos hemos descargado. Vemos que hay una planta baja, hay una planta primera a 3,18 y luego hay una planta de cubiertas a 5,65. Bueno, una vez que nosotros tenemos definidos estos niveles, nos vamos a ir a nuestro mapa de proyectos y en pisos, si le damos al botón derecho, vemos que nos aparece una serie de opciones y nos tenemos que ir a la que dice definiciones de pisos. Y aquí nos aparecen los nombres de las plantas por defecto. En este caso ArchiCAD nos viene con 3. Yo le puedo cambiar los nombres, tengo planta baja, a esta la voy a llamar planta primera y luego la última planta le voy a llamar planta de cubiertas. ArchiCAD nos viene por 3 con defecto. Esto es una coincidencia porque nuestro proyecto tiene 3, pero nosotros podemos insertar por encima nuevas plantas, ya vemos en el botón de insertar, o nos vamos a la de más abajo e insertamos por abajo plantas. Yo las voy a borrar, me voy a quedar solo con las 3, que son las que tiene el proyecto, y ahora una vez que tengo definidas las plantas, voy a definir las alturas o los niveles de esas plantas. Vemos que la primera planta se sitúa a 3,18, por lo tanto, la altura de la planta baja sería 3180. Esto siempre es desde el final del suelo de una planta hasta el final del suelo de la otra planta. Y luego la altura de la primera planta sería la diferencia de 5,65 menos 3,18, que son 2470 milímetros. Y automáticamente nos aparece la cota de nivel de 5650. Luego la altura de la última planta de cubiertas le puedo dar un valor alto y ya estaría. Le daría OK y se nos ha generado ahí una planta. Si nos vamos a nuestro mapa de proyecto vemos la planta baja, la planta primera y la planta de cubiertas. Bien, ya tendríamos definidos los niveles. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver el tema de las capas. Ya tenemos nuestro proyecto casi definido y ahora vamos a crear una serie de capas. Si nos vamos aquí abajo, vemos que nos aparece en personalizado. Si clicamos hay una serie de combinaciones de capas interesantes que nos viene por defecto. Si pinchamos en ese icono, vemos que nos aparece una ventana flotante con combinaciones de capas a la izquierda y capas a la derecha. O puedo pulsar Control L para ir a la misma ventana flotante. Por lo tanto, ¿cómo funciona esto? Bueno, tenemos una serie de combinaciones de capas a la izquierda, maquetación, terreno, con una serie de capas a la derecha que nos pueden aparecer en ocultos o en visible. Ya vemos ahí en plantas aprobado, en plantas detalle, nos aparecen una serie de capas. Estas 3 capas últimas son las que hemos incorporado con nuestro archivo de WG y podríamos crear una capa nueva. Vamos a dar una capa de prueba
Yo la crearía ahí, me aparecería invisible y la puedo eliminar también de una forma sencilla dándole a borrar. Le doy a borrar y ya la habría eliminado. Bien, tengo estas combinaciones de capas y nosotros lo que podemos hacer es borrar o crear nuevas combinaciones de capas. Lo que a mí me parece más útil es no borrar las combinaciones de capas que nos aparecen por defecto, ya que estos elementos a la izquierda vienen asignados con una serie de capas. Entonces hay gente que le gusta borrar todas las capas y las combinaciones de capas y crear algunas nuevas. Yo creo que lo más útil es dejarlas las que nos vienen por defecto y crear combinaciones de capas nuevas. Entonces vamos a empezar a crear combinaciones de capas nuevas para las plantas. Ahí le podemos llamar C de Corbu, plantas a 1.100, le damos a OK y vemos que nos están asignados con una serie de capas que por defecto son las que nos venían asignadas con la combinación de capas anteriores. Vamos a hacer lo mismo con los alzados, C alzados a 1.100, vemos que tenemos creadas nuestras dos combinaciones de capas. Le daríamos a nuevo para hacer lo mismo con secciones a 1.100, que también vamos a querer crear vistas a secciones a 1.100, y vamos a hacer lo mismo con el plano de situación, por lo tanto, situación a 1.300. Vemos que tenemos otras combinaciones de capas que desde rendering, como se nos ve todo, vamos a crear una que se llame 3D, por lo tanto el C3D viene del de rendering. Le daríamos a OK y ya tendríamos nuestras combinaciones de capas creadas. Ahí abajo vemos que nos aparece C plantas a 1.100. Tendríamos nuestras acotaciones en Corbu, vamos a guardar todos los planos, todos los cambios que hemos realizado y ya tendríamos todo hecho. Bien, pues hasta aquí el contenido de la clase de hoy.